Bueno, buen día chicos, ¿cómo andan? En esta oportunidad vamos a trabajar en la clase de geografía con el modelo económico agroexportador, ¿sí? Primero proponerles como preguntas disparadoras para empezar a pensar y profundizar luego con la teoría, ¿qué es un modelo? ¿Qué significa economía agroexportadora? ¿Sí? Vamos a ir dilucidándolo aquí en esta presentación. Como todos sabemos que vamos a analizar el modelo agroexportador implementado, el modelo económico implementado en Argentina. Pero este modelo empieza a tener razón de ser, ¿sí?, en el exterior. ¿Por qué? Porque nos remitimos a Europa, específicamente a Gran Bretaña, donde comienza a llevarse unas transformaciones económicas y sociales. Específicamente se da un despliegue del desarrollo industrial, sobre todo de la industria textil, donde ocurren cambios. Cambios, por ejemplo, en un fuerte achicamiento del espacio y de la mano de obra rural. Y también, por otro lado, un gran crecimiento de ciudades, también un incremento de la población y la concentración industrial. Bien, sobre todo en las urbes. Esto ocurriendo, este modelo que se está implementando en estos países europeos, sobre todo en Gran Bretaña. ¿Qué pasa? Se necesita para estas industrias mano de obra, materias primas, como la lana, y la demanda de productos alimentarios. ¿Qué pasa con Argentina? Sí, porque si estamos hablando del modelo agroexportador ocurrido en Argentina, ¿cómo se logra insertar Argentina, sí, con este modelo? ¿Qué pasa? Aquí se adopta, digamos, en este mercado internacional, distintos roles. Bien, Argentina va a aprovechar esta oportunidad para insertarse como proveedor de materias primas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Dentro de la lógica internacional, observando este mapa planiferio, Argentina va a tomar el rol de periférico o semiperiférico y los países industriales van a tener el rol de países centrales. ¿Qué significa esto? Observando también aquí, nos remitimos a este gráfico. Como podrán observar, Argentina lo que va a hacer es exportar materias primas, como les decíamos, proveer a los países centrales, por ejemplo, de carnes, lana, ¿sí?, carne vacuna y ovina, también cereales, para, digamos, proveer de alimentos y materias primas a estos países centrales. Y estos países centrales van a utilizar estas materias primas para el proceso industrial y luego van a elaborar manufacturas que van a exportar, además de comercializar en sus países, la van a exportar al exterior, entre ellos también a los países periféricos. Además, también los países centrales van a realizar una expulsión de personas, ¿sí?, conocidas como inmigrantes, que a Argentina también van a llegar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es una división internacional del trabajo, donde se consta de países periféricos que exportan materias primas, ¿sí?, proveen de materias primas a los países centrales, y los países centrales lo que van a hacer es elaborar estas manufacturas y las van a exportar, ¿sí?, a los países periféricos. Esto genera una relación, digamos, de dependencia económica. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué condiciones presenta la Argentina? ¿Qué factores internos tiene para poder llevar adelante este modelo económico agroexportador? Primero, aclarar como condiciones de este modelo es que tiene que ser un sistema abierto. Bien, la economía tiene que ser abierta. ¿Por qué? Porque, digamos, se genera un libre cambio, ¿sí? Hay una situación donde se permite, digamos, la exportación de las materias primas hacia el exterior, ¿sí?, lo que tiene que ver con carne, cereales, reitero, lana. Y también tenemos que permitir como país el ingreso, ¿sí?, de manufacturas, o sea, de productos elaborados desde el extranjero, de los países centrales, sobre todo de Gran Bretaña. Este modelo también nos convierte en un país dependiente, ¿sí?, porque necesitamos de la compra de estas materias primas para que ingrese dinero, ¿bien? Y también vulnerables. Si en el caso de que hay algo que falla en estos países centrales, por ende, la cadena también va a ser que falle en Argentina, nuestro país. Bien, para esto también necesitamos de un Estado,
¿sí? Un Estado liberal, o sea, este es el rol que va a tener la figura del Estado para el modelo agroexportador, donde, digamos, lo que no va a tener es una intervención directa en la economía. Simplemente lo que va a hacer es permitir que la oferta y la demanda la maneje el mercado. Bien, eso por un lado. La única injerencia que tiene este Estado es que tiene, digamos, aplica políticas para lo que es la distribución de tierras, porque este modelo necesita de tierras fértiles, ¿sí? Sobre todo las tierras de la pampa húmeda de nuestro país, que digamos que son aptas para la agricultura y la ganadería, que son las principales actividades de este modelo. Y estas tierras, ¿cómo las consigue el Estado? Realizando la campaña al desierto. Bien, esto lo que va a hacer es, digamos, expulsar a las comunidades originarias, ¿sí? O indígenas, y la va a incorporar estas tierras al sistema económico. ¿De qué manera? Muchas de estas tierras fueron ocupadas o fueron destinadas para grandes terratenientes o latifundistas, que los mismos, digamos, no le brindaban un uso de agricultura, sino más bien de ganadería extensiva. Bueno, también el Estado necesita implementar obras propias, ¿sí? Para este modelo, más que nada en relación a proveer de servicios como hospitales, bueno, establecimientos educativos, que eso lo necesita, digamos, contraer préstamos, ¿sí? De capitales extranjeros, que lo que provoca es mayor endeudamiento, ¿sí? Bueno, como les decía, la pampa húmeda, la región pampeana de nuestra Argentina, que comprende las provincias de Buenos Aires, La Pampa, parte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, va a ser el área, digamos, activa para este modelo. Bien, como les comentaba, la agricultura y la ganadería van a ser las dos actividades principales. Nosotros vamos a profundizar con el trabajo, vamos a generar un cuadro donde van a trabajar bien cuáles fueron los factores primordiales o principales para que se lleve adelante en la región pampeana, que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. Simplemente comentarles que la agricultura la practicó más bien las colonias agrícolas, sobre todo los asentados en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, ¿sí? Y la ganadería, primero, ¿sí? Tuvo mayor hincapié lo que es el ganado ovino, porque se exportaba la lana. También existía el ganado bovino, el ganado cimarrón, ¿sí? Que no tenía, digamos, no estaba controlado por el hombre, ¿sí? Luego sí se lleva adelante todo el sistema de alambrados que tienen que ver con las tecnologías o las técnicas que se van a implementar en el campo, en el área rural, ¿sí? Entonces se va a practicar lo que es la diversificación, digamos, de la ganadería, ¿sí? Se va a darle mayor hincapié a la ganadería bovina y ovina, ¿sí? Implementando nuevas razas. Por ejemplo, la desmerinización tiene que ver con dejar de lado la oveja merino y implementar lo que sería la raza Lincoln. Y lo que es ganado vacuno, se implementan otras razas que se traen de Europa, como la Shorton, la Hereford, Aberdeen Angus, ¿sí? Que lo que van a hacer es mejorar el paladar, digamos, la carne, el paladar europeo. Bien, también se implementa lo que sería la estancia mixta, sí, que lo que hace referencia o el régimen de estancias mixtas tiene que ver justamente con practicar en la misma estancia la ganadería y el cultivo de cereales. Bien, bueno, continuando con esto, otra de las, digamos, de los adelantos tecnológicos, como les decía, era lo del alambrado, que lo que va a utilizar también es los postes, sí, que esto es extraído de madera de Santiago del Estero y el Chaco, otras regiones de nuestro país, que se practicó la actividad forestal para este modelo. Además, también se utilizó esta madera para lo que es la implementación de las vías del ferrocarril, que también era importante para este modelo los medios de transporte, chicos, ¿sí? Que ahora lo vamos a seguir viendo. Bueno, las aguadas para el ganado, es decir, se empieza a implementar nuevas tecnologías y técnicas para mejorar la actividad en el campo, ¿sí? Y sobre todo la mano de obra europea. Bien, la industria del frigorífico, porque en un primer momento se implementa lo que es la exportación de carnes, ganado en pie, digamos, vivo, ¿no? Luego el ganado
va a ser faenado, ¿sí? Y obviamente se va a aplicar la actividad de la industria del frigorífico y con el sistema de congelamiento frozen que mantenía la carne a menos 30 grados centígrados. Esto lo que va a hacer es impulsar aún más la industria de las carnes. Bueno, la introducción del molino para permitir, digamos, la utilización del agua, ¿sí? Solucionamos el problema del agua y vamos a utilizar las aguas subterráneas. También lo que les decía, para este modelo fue muy importante la implementación de los medios de transporte, sobre todo del ferrocarril, porque lo que van a permitir el ferrocarril es la conexión de las áreas internas, ¿sí? Sobre todo de la provincia de Buenos Aires, el interior de la provincia de Buenos Aires, conectarlas, que eran las áreas propicias, digamos, para la actividad agrícola ganadera, conectar, ¿sí? Con los puertos. De esta manera podemos llevar, ¿sí? La materia prima hacia los puertos, que era el punto de salida de la producción externa, ¿bien? Para llevarlo a los países centrales. ¿Quiénes van a aportar los mayores capitales para llevar adelante estas obras? Los capitales británicos, de los ingleses, ¿bien? Obviamente que les servían, eran funcionales estas inversiones a su, digamos, a su economía también. Acá podrán apreciar, que este mapa lo tenemos también en el trabajo, cómo fue la evolución de las vías férreas. También, bueno, unas fotografías, ¿sí? De lo que fueron las locomotoras, todo el trabajo que realizaron para extender las vías férreas. Otra de los puntos de los factores internos para este modelo fue justamente la ola de inmigrantes, ¿sí? Sobre todo de países como Italia, España, Francia. ¿Qué pasaba? En ese momento, en los países que, digamos, expulsaban a estas personas, que eran los países europeos, como estábamos nombrando, los países de origen, había situaciones puntuales. Hambre, desocupación. Tenemos en cuenta que la gran mayoría de las personas trabajaban en las áreas rurales. Al crecer la demanda de las áreas urbanas, muchas personas se han quedado sin trabajo. Bien, también hay una discriminación racial. Comienza a existir las guerras civiles ya en 1914, la Primera Guerra Mundial, y persecución política. Esto permitió, Argentina va a impulsar, digamos, unas políticas para atraer, ¿sí? Los inmigrantes, sobre todo con la necesidad de mantener o tener mano de obra. Bien, esto es lo que ocurre aquí en Argentina con la posibilidad, digamos, de tener el acceso a la tierra. Que luego no fue así, con estas, digamos, vamos a tener distintas consecuencias. ¿Por qué? Porque los inmigrantes llegaban a Argentina, ¿sí? Y lo que pasaba era que primero se hospedaban en el hotel de inmigrantes y bueno, y lo que ellos esperaban era estar una semana allí y luego ya estar ubicados en algún campo. Lo que sucedió fue que hubo cambios sociales. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas se tuvieron que quedar en la ciudad, trabajando como en algún oficio o haciendo las famosas changas, ¿sí? Porque las promesas de las tierras no fue así, ¿bien? Hubo personas que se pudieron alojar en las famosas colonias agrícolas, como nombramos de Santa Fe, pero la gran mayoría, si quería tener acceso a las tierras, tenía que pagar para tener una parcela, ¿bien? O arrendarlas. Por esto es que surgen en las áreas rurales los arrendatarios o los colonos. Bien, y en las ciudades van a surgir los trabajos burocráticos en relación a justamente oficios administrativos, los oficios, los tenedores de oficios y también aquellos que hacían changa. Otras consecuencias sí van a tener que ver con, bueno, esto que decíamos, comienza a haber una creciente deuda externa porque necesitábamos de capitales extranjeros. El Estado permite el capital extranjero para el ingreso justamente de este dinero y poder invertir en estas obras. Bien, entonces fue necesario llevar adelante esto. El modelo comienza, digamos, a fallar a raíz de esta cuestión que les decía, que empieza a haber una mayor deuda externa y sobre todo ya en 1929 comienza a fallar, digamos, una cuestión de un crack financiero en Estados Unidos. Bien, chicos, hasta acá vamos a trabajar. Esto fue una introducción del modelo agroexportador. Lo que vamos a hacer en adelante, ¿sí? Va a ser el trabajo donde ustedes van a poder ampliar este modelo agroexportador con la teoría que va a ser un manual de tercer año y vamos a trabajar con cuadros comparativos, ¿sí? Y elaboración de cartografía. Bien, la idea era que tengan una introducción de qué se trata este modelo agroexportador. Bueno, cualquier consulta que tengan,
vamos a ir realizándola en las clases. Muchas gracias.